Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Finalmente se ha dado el enfrentamiento que muchas personas estaban esperando. Y es que el actual campeón del mundo Magnus Carlsen se ha enfrentado a quien será su retador próximamente, el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Y hay que decir que estos dos jugadores no se enfrentaban desde que Nepo logró conseguir este título de retador. Eso sucedió en la ronda número 2 del FTX Crypto Cup, un torneo perteneciente al Chess Tour, cuyo interés realmente radica en que parte de su premiación va a ser en criptomoneda, primera vez que esto sucede, realmente muy interesante. Antes de ver el enfrentamiento entre estos dos titanes del tablero, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Con piezas blancas, el actual campeón del mundo Magnus Carlsen inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras, el retador, el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi, responde con la jugada C5, una defensa siciliana. Caballo C3, E6, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y dama C7. Fíjense que Nepo escoge la variante Taimanov, que es bastante sólida. Alfil E3, A6, alfil E2, B5. Las negras aprovechan para expandirse por el flanco de dama, pero hay que decir que la blanca ya tiene una ligera ventaja en el desarrollo. Caballo por C6, dama por C6 y E5. Tras este movimiento ya Carlsen, digamos que muestra sus planes de empezar a presionar la casilla de 6, que las negras deben tener cuidado porque si un caballo llega allí en buenas condiciones pueden quedar muy amarrados. Hay que decir que las blancas aquí también podrían haber jugado A4, una jugada bastante interesante buscando allí complicar por el flanco de dama. Pero tras E5, Nepomniachtchi juega alfil B7. Obviamente no se puede jugar dama por G2, ya que con alfil F3 las blancas ganarían muchísimo material. Por eso, tras la jugada alfil B7, Magnus juega alfil F3, dama C7, alfil por B7, dama por B7 y dama D3. Nuevamente Magnus sigue empeñado en sacrificar ese peón de G2. Pero Nepo aún no lo captura y juega caballo E7. Hay que decir que si por ejemplo dama por G2, Magnus continuaría con enroque largo y llegaríamos a algo similar a lo que sucedió en la partida. Pero tras caballo E7, el campeón del mundo juega alfil C5 y dama por G2. Finalmente Nepo decide capturar el peón de G2, aunque realmente aquí tenía una jugada muy interesante que era caballo D5 buscando simplificar esta posición. Por ejemplo, tras alfil F8 vendría caballo por C3. Y después de dama por C3, dama E4 jaque intermedio, rey F1 y torre por F8. Y parece que las negras realmente no tienen ningún problema. Además, tienen su dama muy bien centralizada. En vez de eso, Nepo se arriesga y captura el peón de G2, tras lo cual Carlsen por supuesto juega enroque largo, dama C6, devolviendo la dama rápidamente, caballo E4, digamos que poniendo más piezas allí sobre el control de la casilla de 6, y caballo F5, tal vez Nepomniachtchi contaba con esta jugada para poder defender el punto de 6. Alfil por F8, torre por F8, torre HE1, torre C8, rey B1, F6. Y aquí el campeón del mundo deja pasar una gran oportunidad para complicar bastante la posición e incluso llegar a obtener ventaja. Jugó F4 cuando la mejor opción realmente era E por F6. Tras E por F6, ahora caballo C5 es una jugada bastante fuerte, ya que este caballo por supuesto no puede ser capturado porque vendría dama por D7 mate. En lugar de eso, las negras tal vez tendrían que jugar torre F7 para defender el punto D7. Y ahora caballo por E6, un bombazo aquí de las blancas. Y tras D por E6, dama por F5. Las blancas recuperan el peón que habían entregado y quedan con una posición de ataque muy agresiva. Fíjense, ambas torres dominando las columnas y la dama bastante peligrosa en F5. De hecho, ya se está amenazando la jugada torre por E6. Magnus deja pasar esta oportunidad y juega F4 porque estaba más, digamos, empeñado en dominar el punto de 6.
F por E5 de Nepo, F por E5 y H6. Nuevamente aquí una jugada dudosa del retador al título mundial, y es que, como ya veremos, las casillas blancas van a quedar bastante débiles. Magnus aquí juega torre G1, rápidamente allí poniendo presión en la columna G. Y ahora Nepo comete un error que aparentemente debería ser decisivo a este nivel, y es que juega dama D5. En esta posición lo mejor era jugar torre F7 defendiendo allí la séptima fila, y parece que las negras pueden aguantar sin muchos problemas. Pero tras dama D5, ahora Carlsen va a obtener prácticamente una ventaja decisiva con la jugada caballo D6 jaque. Y fíjense que ahora las negras no pueden capturar este caballo en F6 o perderían inmediatamente. Nepo juega rey E7, ya que tras caballo por D6 simplemente las blancas juegan dama G6, jaque a la descubierta y la dama negra se va a caer, tras lo cual ya simplemente las blancas tendrían ventaja decisiva. Por eso aquí Nepomniachtchi decide jugar rey E7 y ahora simplemente Carlsen juega caballo por C8 jaque, tras torre por C8, dama por D5, E por D5 y torre por D5. El campeón del mundo se ha quedado con una calidad neta, es decir, no tienen ni siquiera las negras un peón en compensación, son 5 peones contra 5. Es una partida que simplemente debería rematarse y en la cual el campeón mundial no debería tener problemas, o aparentemente eso pensábamos todos. Nepo juega rey E6, torre D3, G5, A4, rápidamente buscando crear un peón pasado por el flanco de dama, B por A4, torre G4, torre C6, torre por A4, H5 y torre de A3. Este es el primer error, digamos, o jugada dudosa del campeón del mundo, ya que se está confiando demasiado y no está prestando la atención que debe a esos peones del flanco de rey de Nepomniachtchi. Había que jugar aquí torre H3 intentando que Nepo o bien debilitara a sus peones con la jugada H4 o bien tuviera que jugar caballo G7, digamos que poniendo un poco más pasivo su caballo, tras lo cual nuevamente torre HA3 sería más fuerte porque le hace perder un tiempo a las negras. Pero tras torre de A3, Nepomniachtchi juega G4 y de repente estos peones se tornan peligrosos. Así que el campeón del mundo se viene con rey C1 tal vez para defender esos dos peones del flanco de rey. Pero incluso la jugada torre por A6 era un poco mejor, ya que tras rey por E5, torre 3A5 jaque, rey F4 y torre A8, ahora la torre se va a buscar colocar detrás de los peones para intentar detenerlos más fácil entre las dos torres. Pero tras rey C1, Nepomniachtchi juega rey por E5, ya las negras tienen un peón en compensación por los momentos. Torre por A6, Carlsen recupera el peón. Y H4, siguen corriendo estos peones y ya parecen bastante peligrosos, puesto que se encuentran en la quinta fila apoyados por ese caballo de F5. Torre por C6, D por C6, aparentemente Carlsen logra también crear un 2 contra 1 en el flanco de dama, pero vemos que los peones negros están demasiado adelantados. Rey D1 y H3 es una jugada fantástica por parte de Nepomniachtchi. Fíjense que se amenaza la jugada G3 y cuando las blancas capturen, simplemente las negras van a avanzar aún más ese peón de H que ya está muy peligroso. Aquí el campeón del mundo nuevamente se equivoca de manera increíble y juega rey E2, una jugada que prácticamente le da la igualdad por completo a las negras. Había que jugar torre A8 para intentar ganar la partida, ya que, por ejemplo, si G3, jugada que les comentaba, las blancas ahora ganarían con H por G3, caballo por G3 y torre H8 deteniendo el peón. Simplemente el rey blanco va a venir por el peón de las negras y al final, de hecho, hasta se puede sacrificar la torre por el peón de H. Pero en vez de eso, Magnus juega rey E2 y ahora Nepo no va a desperdiciar esta oportunidad que le acaban de dar. G3 del jugador ruso, buena jugada. Rey F3, fíjense que no se puede capturar porque H2 sería bastante fuerte.
Y de hecho, tras torre A1, nuevamente las negras no tienen problemas con caballo por G3 jaque. Van a coronar el peón e incluso cuidado y ganan la partida con ese peoncito de C. Así que tras rey F3 del campeón del mundo, Nepo juega G por H2, amenaza coronar. Torre A1, caballo de 4 jaque, rey G3, caballo por C2, torre C1, caballo B4, defiende el caballo y el peón de C6, rey por H2, rey D4, B3, C5, rey por H3, caballo C6, torre C4 jaque, rey D5, rey G2, caballo E5, torre C1 y C4. Con esta jugada ya prácticamente se firma el empate, ya que Magnus juega B por C4 jaque. Tal vez era demasiado arriesgado jugar B4 para intentar contragolpear con ese peón en B, ya que tras la jugada caballo D3, ahora las blancas tienen amenazada la torre, el peón, y tras torre B1 empieza a correr el peón D6, sería muy arriesgado. Así que el campeón del mundo no se complica, juega B por C4 jaque. Y tras caballo por C4, incluso no arriesga demasiado en este final y juega torre por C4 de una. Tal vez en el espíritu del campeón del mundo se hubiese podido jugar unos cuantos movimientos más, tratando de ganar este final de torre contra caballo. Si bien el final teóricamente es tablas, nunca está de más tratar de forzar, ya que las blancas aquí no tienen nada que perder. Pero Magnus no quería cansarse demasiado, jugó torre por C4 y tras rey por C4 simplemente la partida finalizó en tablas. Así que bien amigos, ¿qué les pareció este primer enfrentamiento entre el campeón del mundo y su actual retador? Realmente Magnus dejó escapar una gran oportunidad, pero también hay que decir que Nepo consiguió unos recursos espectaculares con estos peones de H y G. Realmente me pareció fantástica esa jugada H3 para luego jugar G3. Qué recurso del retador al campeonato mundial. Bien amigos, si les gustó este video les recuerdo que pueden darle un buen like para apoyarme, dejar su comentario de qué creen. ¿Será que Nepo va a ser un buen retador para Magnus Carlsen? Y también les recuerdo que pueden suscribirse al canal, además de activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que estamos subiendo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.